Desapareció en 1994, en un pueblo costero, y 18 años después apareció en la casa del maestro del barrio. Algunos silencios duran demasiado. Y en Puerto Lirio, un pueblo pequeño clavado entre el mar y las montañas, ese silencio empezó el 12 de julio de 1994, cuando María Ortega, de 17 años, desapareció a plena luz del día después de comprar pan en la panadería del puerto. A las 12:41 fue vista por última vez. A las 12:52 ya había desaparecido. Y a las 13:10 el pueblo entero entendió que algo aparentemente normal acababa de convertirse en un misterio que duraría casi 2 décadas. María era conocida por todos, trabajaba en la biblioteca, ayudaba a turistas extraviados y jamás llegaba tarde. Cuando Carmen, su madre, notó que la hija no regresaba, sintió un frío repentino, como si algo dentro de la casa se hubiera apagado. Abrió la puerta una y otra vez, murmurando: «María, ¿dónde estás?», mientras la calle seguía oliendo a sal y gasolina. Nadie vio nada, nadie escuchó nada. La investigación comenzó de inmediato. Carteles pegados por todo el puerto, búsquedas en la playa, entrevistas con pescadores, llamadas por la radio local, revisión de taxis, autobuses y barcos que salían hacia la ciudad. Todo fue inútil. Las primeras 48 horas pasaron como un borrón de arena, humedad y preguntas sin respuesta. El inspector Javier Peña encabezó el caso desde el inicio, pero no había pruebas, ni testigos, ni dirección clara. Aparecieron pistas que se desmoronaron al instante: una sandalia que no era de ella, un billete de autobús sin validar, una llamada anónima sin base real. Y así, lentamente, el caso se enfrió. Sin embargo, una duda quedó flotando durante años: el maestro del barrio, Antonio Ruiz. Hombre discreto, reservado, lector obsesivo de libros antiguos. Él había visto a María semanas antes en un proyecto cultural. Era cordial, silencioso, solitario, demasiado solitario. Algunos vecinos cuchicheaban: ¿él la vio ese día? ¿Ella visitaba su casa? ¿Por qué siempre tiene las ventanas cerradas? Nada concreto, nada suficiente. Los años pasaron, los carteles se volvieron amarillentos. La vida siguió como si María hubiera sido devorada por el viento marino. Pero en 2012, algo volvió a romper el silencio. Una vecina, Rosa Molina, comenzó a escuchar ruidos extraños en la casa del maestro: pasos arrastrados, golpes leves, trancas internas moviéndose cuando no deberían, luces que se encendían a horas que no coincidían con la rutina de un hombre solo. «Es imaginación», decían algunos. Rosa no lo creyó. Anotó horarios, grabó sonidos y finalmente se lo contó a Carmen, la madre, reabriendo un miedo antiguo que nunca se había ido. El exinspector Peña revisó las grabaciones. Había patrones, movimientos repetidos, ruidos amortiguados. Era suficiente para reabrir el caso. La policía volvió al barrio con vigilancia discreta. Las compras del maestro se volvieron extrañas: cantidades grandes de alimentos para un hombre soltero, ventanas siempre cerradas incluso en pleno verano, visitas breves y silenciosas. El fiscal autorizó vigilancia sonora. Y en 3 noches captaron algo que heló la sangre de todos. Una voz, femenina, débil, lejana. ¿Hola? ¿Hola? El análisis acústico confirmó que no era televisión, ni radio, ni eco. Era una persona hablando desde dentro de la casa. ¿María? La operación policial fue planeada para el atardecer. Entraron sin ruido, con linternas, guantes y cámaras. La casa olía a madera vieja, humedad y desuso. El pasillo crujía. La luz era mínima. No encontraron nada en los cuartos principales. Pero en el estudio del maestro, bajo un tapete gastado, había una trampilla oculta. Una escalera estrecha descendía hacia un espacio subterráneo. Allí, envuelta en mantas húmedas, pálida y desorientada, estaba una mujer frágil, desnutrida, temblorosa. La madre la reconoció por una cicatriz en la ceja, y por la voz quebrada que dijo apenas un susurro: «Mamá». 18 años después, María estaba a menos de 60 metros de su propia casa. La detención del maestro fue inmediata.
Durante el interrogatorio, Antonio intentó justificar lo injustificable. «Yo la cuidaba», murmuró, «no tenía dónde ir, la protegí». Pero la casa decía otra cosa. Cadenados internos, ropa antigua guardada con cuidado obsesivo, cadernos llenos de fechas, anotaciones de horarios de la familia, recibos, grabaciones, objetos personales. Todo mostraba un patrón de control y aislamiento de casi 2 décadas. El testimonio de María fue fragmentado. Describió una tarde cálida, el olor del café que el maestro preparó, una conversación confusa, una puerta que se cerró, una luz que se apagó, y luego un tiempo difuso, repetitivo, sin días ni noches. Recordaba frases sueltas, la sensación de que el mundo había dejado de buscarla, y un miedo constante que le enseñó a guardar silencio. El pueblo de Puerto Lirio explotó en indignación y tristeza. Hubo vigilias, programas especiales en la radio, manifestaciones frente al ayuntamiento, culpas sociales, señalamientos cruzados y una dolorosa admisión colectiva. Habían vivido 18 años con la joven desaparecida a pocos metros, mientras su captor era un hombre respetado, invitado a actos escolares y visto como alguien inofensivo. El proceso judicial avanzó rápido. Antonio Ruiz fue acusado de privación ilegal de libertad, lesiones y manipulación prolongada. Fue condenado conforme a la legislación vigente. Carmen, la madre, dijo una única frase al salir del tribunal: «No pedimos venganza, pedimos verdad». La recuperación de María fue lenta. Aprendió a caminar sola por la calle, a mirar el mar sin miedo, a reconocer sonidos que antes parecían amenazas. La comunidad creó una asociación de apoyo a familias de desaparecidos. La policía revisó 12 casos antiguos. La radio local se transformó en un canal de alerta y ayuda. Puerto Lirio nunca más trató el silencio como algo normal, porque la verdad, aunque tarde, siempre encuentra una forma de volver, incluso si estuvo escondida durante 18 años en la casa de al lado.